Bienvenidos chicos y chicas, mi nombre es Ana Trejos y en este video vamos a trabajar algunos ejemplos de intersecciones con los ejes, tanto en función exponencial como en función logarítmica. Entonces, para poder sacar las intersecciones yo necesito garantizarme que los valores que encuentro pertenezcan al dominio. Entonces, es muy importante saber que si yo estoy trabajando con la exponencial, el dominio pues va a ser todo números reales, a menos que, ¿verdad?, abarque algunos otros tipos de criterios de funciones. Mientras que en la función logaritmo, los argumentos tienen que ser positivos. Entonces siempre tengo que fijarme en lo que está dentro del logaritmo y necesito que eso sea positivo. Ya eso lo tuvimos que haber visto desde las gráficas. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar las intersecciones con el eje X? Pues primero tengo que igualar a 0, luego debo de aplicar ya sea las leyes de potencias o de logaritmos para simplificar las expresiones. Entonces a esta altura ya deberíamos de tener nuestras fichas con las leyes de potencias y leyes de logaritmos. Luego, nuestro objetivo va a ser dejar una única base o un único logaritmo a cada lado del igual. Entonces, la idea es que nos quede una de ellas igual a otra de ellas. Debido a la inyectividad de las funciones exponencial y logarítmica, yo puedo igualar los exponentes o igualar los argumentos de las funciones. Es eso que conocemos como que se puede cancelar a ambos lados y se igualan exponentes o se igualan argumentos. Después de eso, ya nos van a quedar ecuaciones que ya sabemos trabajar desde la segunda semana de todo el semestre, porque normalmente nos van a quedar cuestiones polinomiales y ya las podemos resolver, o racionales, pero que son fáciles de despejar. Y finalmente se recomienda probar las respuestas. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna solución esté fuera del dominio, entonces tengamos que quitarla, ¿verdad? Y bueno, con intersecciones con Y, pues nada más es cambiar la X por 0 y siempre revisar que X igual 0 pertenezca al dominio, ¿verdad? Porque si no pertenece al dominio, pues no habría intersección con Y. Entonces, vamos a ver. Tenemos estos dos primeros ejemplos de criterios exponenciales. Yo ya sé que por ser exponenciales, el dominio de J sería todos los reales, el dominio de H serían todos los reales. Entonces nos vamos a preocupar solamente por la parte de intersecciones. Entonces, voy a igualar a 0, que ese sería mi primer paso. Acá no hay ninguna ley de potencias que yo pueda aplicar hasta el momento, ¿verdad? Ya tengo dos únicos términos. Entonces me paso al paso 3. Voy a dejar una única base a cada lado del igual. Entonces, como ya logré el paso 3, lo que voy a hacer es cancelar a ambos lados. Recordando, muy importante, que si yo tengo una base sin exponente, tengo que recordar que ahí la base es 1. Entonces, cancelo, ¿verdad? Entre comillas. Y nos queda entonces que X es igual a 1. Y por lo tanto, tendría mi intersección. Yo puedo probar sustituyendo aquí por 1 y ver que sí, que eso me da 0. Entonces mi intersección sería 1,0. Y para la intersección con Y, pues cambiamos las X por 0. Nos quedaría E a la 0 menos 1. Perdón, E a la 0 menos C. E a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 menos C. Muy importante, no es válido usar aproximaciones decimales. Tengo que dejar las expresiones en este tipo de formas. Entonces a veces nos asusta, no nos debe de asustar. Yo puedo escribir perfectamente que la intersección con Y es 0,1 menos C. ¿Ok? Ahora vamos con el segundo ejemplo, con h de x. Entonces también para la intersección con x, paso número 1, igualamos a 0.
Paso número 2, aplico leyes de potencias. Aquí sí hay una ley de potencias que puedo aplicar. Recordar que una raíz yo lo puedo ver como un exponente fraccionario. Ahora, el problema es que no son bases iguales, pero yo sí lo puedo llevar a bases iguales porque 4 lo puedo ver como 2 a la 2. Y aún no tengo como una única base y otra única base porque acá tengo, por así decirlo, como dos exponentes. Pero hay otra ley de potencias que me dice que yo eso lo puedo reescribir como 2 a la 2x. Puedo multiplicar esos exponentes. Menos 2 a la 1 medio igual a 0. Ahora sí, paso el segundo término al otro lado del igual porque ya tengo bases iguales. Entre comillas, cancelamos. Y nos queda entonces que 2x es igual a 1 medio. Entonces x vale 1/4. Podemos probar la solución y ver de hecho que la intersección con x sería 1/4, 0. Y para la intersección con y, pues lo que hacemos es cambiar las x por 0. Entonces nos va a quedar 4 a la 0 menos raíz de 2, que 4 a la 0 es 1. Y el raíz de 2 lo bajamos. Por lo tanto, obtenemos que nuestra intersección con el eje y sería 0,1 menos raíz de 2. ¿Ok? Estos son, por así decirlo, los casos más sencillos, donde yo puedo directamente igualar bases. Este sería un ejemplo de ejercicio más complejo, porque tenemos muchos números grandes, varias multiplicaciones, varios exponentes. Entonces vamos a ver cómo se trabaja. Pues bueno, para la intersección con y ya sabemos que cambiamos todas las x por 0. Entonces, directamente ese dato, si quisiéramos, lo podemos calcular directamente con nuestras calculadoras. Si yo lo saco a mano, puede ser que me quede escrito más bonito. Recordar que las calcos a veces nos traicionan y nos dan las respuestas en decimales, pero en este caso, por ejemplo, la intersección con y es de la forma 0, y cuando cambio todas las x por 0, llego a la expresión 1 sobre 343 elevado a la menos 4, perdón, a la 4, menos 1, si lo hago a mano. Si lo hago en la calculadora, pues me va a dar un número bastante feo, ¿verdad? Pero es equivalente. Ahora vamos con lo que es la intersección con x. Entonces, ya sabemos que en ese caso tenemos que igualar a 0. El detalle es que el segundo paso es empezar a aplicar las propiedades de exponentes y logaritmos que nosotros conocemos. Entonces, la idea es llegar a todas las bases iguales, siempre y cuando se pueda. Entonces, ¿qué sé yo que puedo hacer? Pues este 7 me está soplando. ¿Qué bases son las que yo debo de buscar? Lo que sucede es que si tengo un 7, si tengo un 5, si tengo un 3, si me topo números primos, pues puedo tratar de convertir el resto de números en su forma prima. Y si por ahí tengo un 7, posiblemente el resto de números también tengan su base en términos de 7. ¿Qué pasa? 49 es 7 a la 2. 343 es 7 a la 3. Y 2401 es 7 a la 4. Entonces, todos ellos los podemos escribir en términos de base 7. Entonces, nos va a quedar 7 a la 4 a la x por 1 sobre 7 a la 3 a la x más 4 menos 7 a la 2 a la x a la menos 5 por 7 a la x a la 7 igual a 0. Y aquí puedo empezar a aplicar varias leyes de potencias.
Recordar que si yo tengo dos exponentes, estos dos se multiplican. En este caso serían estos tres multiplicándose. Estos dos se multiplican y la pregunta es, ¿qué se hace con ese? Pues ustedes deben de recordar que, por ejemplo, un a sobre b a la menos n es lo mismo que b sobre a la n. Entonces, si yo tengo la base 7 en el denominador, pero yo quiero verla arriba, puedo basarme con esta propiedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta expresión es lo mismo que tener b a la n sobre a la n. Y esta expresión es lo mismo que tener un a la menos n sobre b a la menos n. En este caso, yo podría llegar y pasar este 7 a la 3 hacia arriba y el 1 hacia abajo, siempre y cuando respete la propiedad de cambiar signos. Entonces, esto de aquí lo puedo ver como 7 a la menos 3 sobre 1, pero ese 1 pues no hace falta que lo pongamos. Entonces, esto lo puedo ver como 7 a la menos 3 y tenía el x más 4 de numerador. Entonces, aquí también me va a aplicar el hecho de multiplicar exponentes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 7 a la 4x por 7 a la menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por 4, menos 12. Menos 7 elevado a la 2, a la x y a la menos 5, que sería a la menos 10x, por 7 a la 7x, igual a 0. Y aún puedo seguir aplicando nuevas reglas. Recordar que cuando yo tengo multiplicación, yo puedo sumar exponentes. Por lo tanto, nos va a quedar 7 a la 4x más menos 3x menos 12. 4x más menos 3x pues es una x y más menos 12 pues sigue siendo menos 12. Menos 7 y el exponente sería la suma de menos 10x más 7x que sería menos 3x igual a 0. Por lo tanto, ya ahora sí puedo hacer mi siguiente paso, que es dejar una de las bases a cada lado del igual para, entre comillas, cancelar, ¿verdad? Y nos queda que x menos 12 es igual a menos 3x, que es una ecuación lineal. Esto nos queda 4x es igual a 12, entonces x vale 3. Si yo lo pruebo, logro ver que sí es solución y por lo tanto la intersección sería 3,0.